Yo soy Emma Araujo de Vallejo, nací en Bogotá, tuve un padre increíble que se llamaba el doctor Alfonso Araujo. Mi padre fue un maniático, diríamos yo, para hablar de una manera más moderna, de la educación y de la formación. Recuerdo que al entrar a primero bachillerato yo era trilingüe, hablaba francés, español e inglés correctamente. Luego estudié en el Brasil, parte del bachillerato, me gradué de bachiller en el gimnasio femenino en Bogotá y después empecé un periplo que no tiene nada que ver con el arte, porque en realidad estudié enfermería, me gradué de enfermera y trabajé como enfermera muchos años. En el año 59 estaba en Nueva York, mi papá estaba muy enfermo de cáncer, estaba ya en estado crítico, mi matrimonio se había desbaratado y por lo tanto estaba un poco, como decimos ahora, en un hueco muy profundo. Se me ocurrió meterme a la Frick Collection porque no sabía dónde meterme a llorar. Ahí, porque el destino a veces es así, me encontré con don Luis de Zulueta. Ahí se inició mi amor por el arte. Del brazo de don Luis de Zulueta visité la Frick Collection, empecé a entender la riqueza de su obra y luego en el Metropolitan. Y al regreso a Colombia, me dijo don Luis, usted deja la enfermería y métase a estudiar con Marta Traba en la Universidad de los Andes. Ahí apareció Marta en mi vida y fue un cambio extraordinario. En el año 62 tuve que trasladarme a vivir a París. Cuando le dije a Marta, me dijo, te voy a dar una carta para el profesor Pierre-Franck Castel. Estuve buscando en la Sorbona 1 o 2 días hasta que encontré la cátedra de Sociología del Arte, leí la carta de Marta, él la leyó y me dijo, Emma, Marta Traba es la alumna más inteligente que he tenido en mi curso. Basta lo que ella dice de usted para que la admita en mi seminario. Ahí estuvo a su asiento y ahí me senté por 4 años. Esa experiencia de Pierre-Franck Castel cambió mi vida por completo. En el año 66, muy recién llegada, me llamó el profesor José Félix Patiño. Él era rector de la Universidad Nacional para que nos fuéramos con Marta Traba a iniciar el movimiento cultural de la Universidad Nacional. Se trasladó al Museo de Arte Moderno para la Universidad Nacional. Marta hizo construir detrás un patio de esculturas en que se hicieron exposiciones de Negré, de Ramírez Villamizar, en fin, de todos los escultores de la época. Se organizaron también mesas redondas. Por ejemplo, recuerdo una en el año 67, García Márquez fue a la universidad a una mesa redonda, lo mismo que Vargas Llosa. Se organizaron también la coral. En fin, toda esa serie de manifestaciones culturales hizo que la universidad, como decía el doctor Patiño, muerto de risa, se pareciera a Yale, la universidad donde él estudió. Porque en la universidad se podía llevar una vida distinta a la que llevaban los estudiantes de la clase y nada más. También se publicaron varios libros. Marta fue expulsada, como digo, en el año 67, trabajó un año aquí en Colombia y se retiró, porque ella dentro de la expulsión le quedaba absolutamente prohibido dictar clases en ningún
establecimiento, ella quedó muy reducida, muy triste. Se fue para el Uruguay, se casó con el gran escritor Ángel Rama y falleció en el accidente de Madrid en el año 1983. Me apresuro en decir que tuvimos una amistad que más parecía de hermanas que de otra cosa. Marta amaba la vida, bailaba como quería. Yo creo que en eso significó muy bien a Marta. Su alegría, su inteligencia, su voluntad y su libertad. Entre Marta y el profesor Frank Castell, una cosa que me quedó muy clara: la libertad es lo más importante que uno puede tener. La libertad para pensar, la libertad para actuar, la libertad para aconsejar, para todo. Mi vida siguió corriendo. Aquí en Bogotá trabajé en varias partes, pero en 1974 fui nombrada directora del Museo Nacional de Colombia. Cada sala era un salón de recuerdos. Me parecía casi imposible hacer un museo. Pero pude traer al profesor Ulrich Lober. Fue un hombre que tenía una visión tan clara de la museología. Y lo digo despacio esta palabra porque en el año 75 la palabra no existía en Colombia, menos la palabra museografía ni la palabra curaduría. Cada objeto, por pequeño que fuera o por grande que fuera, como los grandes cuadros, pasaban primero por la Junta de Historia, que era formada por 4 historiadores, después por la Junta de Arquitectura, que resolvía en qué sitio del museo se iba a colocar, y la Junta de Plásticos, que era qué valor plástico tenía ese objeto. Se tratara de un cuadro muy famoso o simplemente de una pequeña cuchara. Es igual de enseñante si se coloca en el sitio que corresponde. Hicimos lo que se llamó en esa época la museología moderna. Consistía en dejar solamente en cada sala aquellos elementos que tuvieran una unión muy clara entre sí y que su visión no fuera opacada por ningún pequeño objeto. Se arreglaron todas las salas y yo creo que yo mandé al depósito por lo menos el 50% de lo que estaba en el museo, cosa que fue muy criticada. Pero yo considero que es mejor que un alumno vea un cuadro, sienta el cuadro, entienda el cuadro, a que tenga que pasearse por 10 cuadros para obtener la misma idea. Después, para afianzar esa idea, fundé el departamento educativo El Árbol. Ese departamento fue muy lindo, se hizo un cuadernillo para que lo llenaran los estudiantes y tuvo un éxito enorme. Ha pasado el tiempo, he seguido yendo al museo y veo que el museo guarda algo de esa época. La otra obra que hice en ese mismo momento fue el Museo del Encito. Yo estaba casada, que ya murió, el doctor Darío Vallejo Jaramillo, que era presidente de Acerías Paz del Río. Yo había ido infinidad de veces a Acerías e infinidad de veces me habían mostrado la evolución del proceso productor del acero. Y a mí se me había confundido. O sea, a mí se me confunde esto y tengo a quien preguntarle. Esos niños que vienen a visitar la fábrica deben entender muy poco. Y me propuse hacer un museo didáctico, el cual lo hice con la colaboración
valiosísima de Carlos Niño Díez. Hicimos la cosa que aún recuerdo con alto cariño. Es una maqueta hecha en forma de juguetes escandinavos que los niños podían tocar. Esa parte de esa maqueta, lo mismo que los diferentes mapas didácticos que realizamos, han sido una parte importante, y después del Museo de Belencito se empezaron a crear museos industriales en todas partes del país. La otra cosa que le puedo explicar sobre mi vida es que tal vez el libro más importante es el libro que realicé en el año 84 en solicitud del Museo de Arte Moderno sobre Marta Trapp, en la cual pude recolectar 700 artículos venidos de todas partes de Sudamérica, libro que arreglé, ordené y que está totalmente agotado. Yo creo que con esta frase puedo terminar mi vida y decir que la termino muy gloriosamente, ayudando en lo que puedo a la Universidad Nacional de Colombia, que se convirtió en mi segundo hogar después del año 66, en que entré por vez primera. Muchas gracias.